Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos al canal de Asesor Muñoz. Hace mucho tiempo que no había emitido ni había subido algunos videos a mi canal, principalmente por que tuve algunos inconvenientes, más que todo con la monetización del canal. Me habían castigado y obviamente, pese que eso no me impedía subir material, pero preferí primero solucionar ese inconveniente, y ahora ya está todo solucionado con YouTube. Desprolijidades básicamente mías en algún material, y que YouTube me cuestionó, ¿ya? Pero ya está solucionado afortunadamente con la plataforma, y ya puedo continuar subiendo mi material y obviamente entrar al grupo de partners de YouTube, ¿ya? Bueno, este es uno de los primeros videos que hago después del último que tuve, más allá de haber participado en el programa de todos los martes entre Pacos y Ratis. En la actualidad me encuentro fuera del país, estoy por allá por Florida, Miami y alrededores, y obviamente no lejano a las distintas situaciones que están ocurriendo en Chile. Ayer pude ver lo que alcancé a ver en realidad, porque después era muy largo, el discurso del presidente de la República, que dicho sea de paso pareciera ser que estamos todos mal, porque a mi modo de ver creo que el presidente piensa que estamos viviendo en uno de los mejores países del mundo y se olvida absolutamente de la crisis que está atravesando nuestro país, sobre todo en materia de seguridad. Si ustedes se fijan, ayer intentó hacer un guiño con el general de Carabineros, pero también hizo una mención a los 50 años del golpe militar o del pronunciamiento militar. Y él evidentemente fue, como viene, ácido su comentario. Y si ustedes se fijaron, no separaron las Fuerzas Armadas. Los miembros representantes de las Fuerzas Armadas no se pararon, ni tampoco aplaudieron lo que él había dicho, frente a una tremenda ovación que, por lo demás, es parte del grupo que obviamente ovaciona constantemente al presidente de la República. Son aquellos parte de este 23% todavía, o del 30% quizás, que le va quedando. Pero fíjense ustedes que me llamó la atención que de alguna manera, con un solo gesto, obligó a los comandantes en jefe y a los directores generales a levantarse en esa ovación que otros les estaban haciendo. La verdad es que con eso debiese quedarnos claro que el presidente de la República quizás tiene algunas diferencias con las Fuerzas Armadas, y claramente es retribuida de la misma forma. Creo que me da la impresión que no hay una condescendencia por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas hacia el mismo presidente de la República, sobre todo al tratar un tema que, más que unir a los chilenos, los divide. Y eso ha sido porque durante décadas han hecho prevalecer un discurso constante en la izquierda de odio, de resentimiento, que ha calado hondo, y creo que hoy en día eso se está viendo manifestado en una posición más radical de quienes han ido conociendo en sí la historia. Y aquí aprovecho de tomar el tema
que apareció en una encuesta, ¿cierto? Este 36% de personas que dicen, ¿cierto? En esa encuesta, en la encuesta Mori, que Pinochet o las Fuerzas Armadas tuvieron razón suficiente para llevar adelante el pronunciamiento militar. Hay una adhesión, sin duda, y es porque la gente se ha ido dando cuenta a través de los años que la historia contada durante tantos años, sobre todo en las escuelas, en las universidades, no era tan calcada como ellos pretendían hacerla ver. De hecho, queda en evidencia que hay un sesgo, ¿cierto?, de parte de la historia para poder entender qué fue lo que realmente ocurrió. Y gracias a este fenómeno de las redes sociales, donde la información fluye permanentemente, donde está esta posibilidad en que distintos canales de YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, la gente tiene la posibilidad de crear material y además también de tener acceso a material más directo, y han podido ir conociendo una serie de situaciones, de hechos que van despertando la curiosidad en la gente y que han hecho justamente que la gente conozca en sí lo que ha sido la historia de nuestro país. Claramente hay dos historias, dos posturas de la historia, y muy bien lo retrató en algún minuto Patricio Bañados, que falleció hace muy poco. Un hombre que, pese a ser claramente de izquierda, recuerden ustedes que fue el rostro del no en el año 89, y siempre mantuvo una posición, diría yo, profesional, y creo que muchos de ustedes podrán convenir conmigo en que Patricio Bañados era un periodista muy profesional en lo que hacía. Tanto así que lideró una serie de programas que tuvieron mucho éxito, justamente por el nivel profesional que él tenía, ¿ya? Pero lo cierto es que Patricio Bañados decía que en Chile en el fondo habían dos verdades. Y una de esas verdades, ¿cierto?, radica en una postura política que es la izquierda, y la otra verdad radica esencialmente en la gente que está al otro lado, llámese derecha, patriotas, republicanos, etc. Una derecha que reconoce finalmente lo que ocurrió en el pronunciamiento militar de 1973. Entonces, gracias a eso, en que la gente ha ido conociendo, y al compararlo con los hechos que están ocurriendo en Chile, sobre todo con la delincuencia, el crimen organizado, nos encontramos con que una suerte de comparación que la gente está haciendo, ¿cierto? Y cae la legítima duda. ¿Realmente o son los hechos como los contaron desde un principio en la década de los 90, en que hubo prácticamente una política de cancelación de aquellos que pensaban diferente, o de instaurar en el consciente colectivo la palabra dictadura, que hoy en día la vemos libremente circulando en muchos periodistas que ni siquiera vivieron la época de Pinochet, pero libremente se sienten con esa libertad de expresar finalmente que hubo supuestamente una dictadura, cosa que es muy discutible, absolutamente. No conozco ningún dictador en el mundo que haya entregado el poder libremente, que se haya sometido a una votación popular, que la haya perdido y haya asumido la votación y haya entregado finalmente el poder, ¿cierto?, o el gobierno a quien legítimamente ganó. Debemos recordar que Chile en ese tiempo sí había un porcentaje importante de personas que sí apoyaban la opción sí, que era la opción de Augusto Pinochet. Por lo tanto, el que hoy tengamos todavía este porcentaje de un 36% que justifica lo que pasó
el 11 de septiembre de 1973, y es muy probable que siga creciendo. Es muy probable que siga creciendo porque creo que hay una serie de personas que todavía se mantienen con su posición mucho más de bajo perfil, porque saben que a nivel de izquierda y de izquierda radical las políticas de cancelación son bastante cruentas en algunos casos, y lo podemos ver incluso en países como Venezuela, Noruega, Nicaragua, Cuba, donde prácticamente quien piensa distinto es automáticamente preso. Y eso es lo que pretende incluso ahora con esta ley que está impulsando esta señora Carmen Hertz de lo que es el negacionismo y estas nuevas palabras que se le han ido inventando, ¿cierto?, a lo largo de la historia para, en el fondo, encubrir la verdadera historia de lo que ha sido al menos nuestro país. Hay que saber de que y hay que partir de la base para hacer un buen razonamiento que Pinochet no hubiese existido si no hubiese habido antes un Salvador Allende. Y eso es lo claro. Entendiendo qué fue lo que pasó con Allende, entendiendo que hubo muertes, que durante la dictadura de Salvador Allende se mató gente, a partir de grupos criminales y grupos terroristas como el MIR, que en ese tiempo oficiaba como grupo terrorista, el VOP, ¿cierto?, la Vanguardia Organizada del Pueblo, el MSR, el Movimiento Campesino Revolucionario, que justamente oficiaban en aquel entonces como los grupos que hoy tenemos en el sur, como la CAM, la UAM, la Resistencia Mapuche de Mayeco, la Resistencia Mapuche Lazquenche. Son más o menos los mismos grupos, es el mismo estilo. Por lo tanto hay que conocer la historia. Y todo eso, todos esos asesinatos, gente que murió bajo el gobierno de Salvador Allende, y que en muchos de sus discursos él fue claro en señalar que en la vía al socialismo chileno iban a ocupar la violencia revolucionaria. O sea, partamos de ahí. Y resulta que después viene el golpe, el pronunciamiento, a partir justamente de una decisión que toma el Congreso. Y el Congreso, el 23 de agosto de 1973, declara inconstitucional a Allende porque justamente había estado gobernando fuera de la Constitución. Había violado flagrantemente la Constitución, y de ahí que lo decretaron inconstitucional, y por ende se solicitó a las Fuerzas Armadas que intervinieran. Entonces yo creo que en eso no hay que perderse. Lo que viene después, y que después dicen no, que los derechos humanos, y que la izquierda vive con esto de la violación de los derechos humanos, viven resucitando a Augusto Pinochet. Alguien me decía ayer, cada vez que la izquierda se ve acorralada en la parte política, por la vía institucional, aprietan el botón de pánico. Y el botón de pánico es Pinochet. Sale a la luz Augusto Pinochet Ugarte. Es su carta. Pero vuelvo a insistir, yo creo que la gente ya no está creyendo ese discurso. Me da la impresión, con mucha gente que he conversado, que ya el tema de la violación de los derechos humanos es parte de la historia. Los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, incluso los mismos exiliados políticos. O sea, los exiliados políticos salieron de Chile justamente fueron becados, por decirlo de alguna forma, por Pinochet, en el fondo porque estaba establecido que cada uno de ellos eran militantes de determinados partidos que eran los que estaban ejecutando las muertes, y les dieron la posibilidad de irse de Chile. Es tan sencillo como eso. Entonces, bueno, todo esto trae consigo una inestabilidad actual, revisando la historia y haciendo las comparaciones, y obviamente guardando las proporciones, ¿cierto?, en cada caso. Evidentemente que estamos enfrentando en Chile una situación muy similar de lo que pudo haber pasado en el 73. Creo que nadie quiere para nada que podamos tener un conflicto mayor, ¿cierto?, una instancia de conflictividad interna.
donde civiles comiencen a enfrentarse en las calles. Pero pareciera ser también que las fuerzas políticas más radicales están de alguna manera propiciando un evento de esa naturaleza a propósito de que están viendo perdido su ascensión al poder, y el poder lo están perdiendo. Recordemos que socialismo y comunismo fundamentalmente lo que buscan, más que gobernar para el pueblo y realmente gobernar para tener un país desarrollado, con buenas políticas públicas, más que eso, lo que busca el socialismo y el comunismo es la toma del poder. Es la toma del poder. Y el socialismo del siglo XXI, basado en las políticas castristas, chavistas, maduristas, aspiran a eso. Y Chile está siguiendo ese modelo. Lo que pasa es que el proceso, de cierta forma, está interrumpido en este minuto porque, claro, en Chile se dieron cuenta a tiempo de que nos estaban llevando hacia allá. Esto se puede endurecer más, se podría eventualmente complicar más el escenario en Chile, posiblemente, es muy probable, porque claramente ellos están viendo perdido un terreno importante. Recuerden ustedes que en el año 73, cuando aparecían los pinochetistas, o no los pinochetistas, la gente que reclamaba democracia, porque en ese tiempo Pinochet no era conocido antes del 73, pero a la gente que salía a protestar en contra de Allende le llamaban los momios. Y la gente de izquierda salía a protestar, ¿cierto? Habían conflictos en las calles, con los momios al paredón, decían ellos, ¿cierto? Muchos gatillaron y buscaban que hubiese un enfrentamiento civil y todo eso. La provisión de armas que vino desde Cuba y desde la Unión Soviética, o sea, son hechos constatados, y la verdad es que la gente, y sobre todo los más jóvenes, tienen que leer un poco. Lamentablemente a muchos de ellos ni siquiera se dieron el tiempo para estudiar un poco más de historia, o si les pasaron historia en la escuela fue una historia bien sesgada, porque los profes hoy en día en su mayoría son todos con una posición política bien marcada de izquierda. Entonces, bueno, la verdad que no deja de sorprender, como les decía al principio, un discurso largo, pretendiendo en el fondo de imitar a dictadores como Chávez, como Maduro, que de alguna manera utilizan el mismo modo de operar en sus respectivos países. Y después, más encima, hacer una cadena nacional en la tarde, en el mismo día. O sea, qué mejor ejemplo que estamos de estar viendo ribetes de un presidente que está tratando de incidir en la opinión pública, de tratar de embaucar con promesas, con resultados que no eran de ellos. Muchos de los resultados que ellos mostraron no provienen de su gobierno, para nada. Tratando de hacer parecer que todo está bien, cuando en realidad el terrorismo realmente está desatado en la zona del sur. La delincuencia está llegando a límites donde se descuartiza la gente, ya lo hemos visto. Delincuencia que se ha visto cada vez más desatada, ¿cierto?, en nuestro país. Y con una fuerza policial que quizás se ve en ciertos aspectos disminuida por la cantidad de imposiciones o dificultades legales que a veces tienen para poder actuar bien. Es tan simple como eso. Bueno, pero es lo que se vio, y que esperamos de alguna manera que este país pueda retomar su rumbo, poder realmente encontrar respuesta a todo este proceso a finales de este año, cuando se tenga que presentar esa propuesta constitucional, en la que claramente les puedo adelantar que es un texto que viene con mañas, es un texto que viene con truco. Es un texto que fue concebido con trampas, con violar uno de los articulados de la Constitución Política de la República, y por lo tanto ya en su origen es ilegítimo. Les vuelvo a insistir, podemos cambiar esto, sin duda, se puede.
Desde mi perspectiva creo que lo más importante es seguir manteniendo la constitución que hay, porque es lo único que hasta ahora nos está defendiendo de estos poderes fácticos y de los poderes totalitarios que eventualmente pretendan instalarse en nuestro país. Por lo tanto, desde ya les puedo adelantar que el texto, ese texto que les van a presentar, no tiene ningún peso y que simplemente hay que votar en contra. No hay otra explicación. Piensen ustedes lo que se les puede venir si se les instala en Chile una constitución con ribetes socialistas, comunistas. No se olviden, Estado social y democrático de derecho es la puerta, es lo habilitante que ellos necesitan para instalar políticas totalitarias de la mano, obviamente con la intervención de agentes externos como las Naciones Unidas. Así que desde ya les mando un gran saludo desde acá, desde Florida. Un gran abrazo a todos. No se olviden compartir este video. Aquellos que eventualmente quieran apoyar al canal, sin duda les dejaré el link en la descripción para que lo hagan en Flow, para que puedan apoyar el trabajo que se hace en este canal. Y por supuesto que nos estaremos viendo en un próximo programa. Soy Raúl Muñoz, consultor y asesor en seguridad estratégica corporativa y además perito forense. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.